Bien, hoy voy a hablar de un tema bastante controversial. ¿Y por qué? Porque no solo que se han hecho bastantes discusiones sobre esto, sino que también fue capaz hasta de reprimir, matar, o hasta incluso se han causado genocidios. ¿Te interesa saber cuál es? Bueno, es este. Ciencias contra religión contra pseudociencias. Si bien este es un conflicto más clásico que un Boca River, también es muy interesante, ya que hay más de una opinión. Para entender esta lucha eterna, primero tienen que entender cuáles son sus participantes. Y de este lado del ring están las ciencias. Bien, para explicar mejor cómo son las ciencias, más bien tengo que aplicar otra cosa, que sería el método científico. Consiste en cuatro fases. Hacerse la hipótesis, investigar, experimentar y llegar a una conclusión. ¿Bien? Bien, algo que tiene el método científico, que no es que se queda así nomás. O sea, se hizo un experimento tal y listo. Sino que también se pueden volver a repetir los experimentos o investigar más a fondo. De esa manera se puede o verificar que esto está bien o cambiarlo, y hablo en el sentido de que se descubra algo nuevo o hasta incluso que hacer que los distintos experimentos lleguen a una misma conclusión o conclusiones diferentes que se puedan juntar. Eso es lo que tiene bueno, que se pueda demostrar. Bien, bueno, ahora creo que ya podemos pasar al siguiente. Otra cosa que tiene de bueno las ciencias es que son abiertas, en el sentido que todas las hipótesis son bienvenidas, para que puedan pasar una fase experimental y que puedan sacar conclusiones. Terminando con esto, creo que ya podemos pasar a la siguiente. Y del otro lado del ring tenemos la religión. La religión se basa en una postura ideológica en la fe. ¿A qué me refiero? Se refiere nada más en creer. O sea, cosas como el no tiene pruebas. Por eso es que está muy peleado con la ciencia que se basa únicamente en algo que se pueda experimentar o en algo que se pueda comprobar. De seguro algunos se van a estar preguntando cómo es que la simple fe tenga tanta fuerza. Y es que ha dejado una huella importante en la humanidad, ya que ha tenido la fuerza durante mucho tiempo. Además que también forma parte importante de la cultura. Y además que también promueven el unilateralismo. O sea, que supuestamente según ellos lo divino no puede ser cuestionado. También, como debe estar imaginando, las religiones por lo usual suelen ser hipercerradas, en el sentido de que no aceptan cambios y suelen ser los principales promulgadores de la derecha conservadora. Y por último, en el otro lado del ring tenemos las pseudociencias. Las pseudociencias, como dice su nombre, son ciencias pero a medias. Y la razón por la que haya tanta fricción entre ellos es porque es una versión medio mediocre del método científico. ¿En qué sentido? Bueno, todos acá recordarán el método científico que dije hace unos minutos. Bueno, las pseudociencias hacen lo diferente. Quitan la fase experimental y además usar la información suele ser muy dudosa. Esto los deja inválidos. Y seguro te debe estar preguntando por qué si son inválidos tienen tanta fuerza en el siglo XXI. La razón por la que siguen existiendo es por la mala calidad de la información que fluye por internet, que eso les da fuerza. A eso súmale que son muy unilateralistas. A lo que me refiero es que cualquier opinión diferente es considerada o mentira colectiva o conspiración, haciéndolos muy cerrados. Y lo que todos deben estar pensando en este momento, al final, ¿cuál es mejor? ¿Ciencias, religión o pseudociencias? Y la verdad es que no existe un mejor o peor. No olvidemos que son ideologías. Y porque, por así decirlo, que no tenga verificación científica no significa que haya que aplastarla. Si fuera por mi opinión, para mí lo mejor que podemos hacer son estas cosas. Es primero abandonar el unilateralismo. Y segundo, ser más abiertos, aceptar otras ideologías. También otra cosa que estaría buena es entender que las ciencias tienen algo de verdad. Si bien no propongo aplastarlas como si no fue, porque ya que como dije antes son ideologías, lo que propongo es que sean en cuenta esto y que en estas, ya que hay muchas dudas, como por ejemplo separar la iglesia del Estado, que por cierto, quiero decir que el simple hecho que una sola religión tenga el poder y que el resto tenga menos influencias como si fueran menos importantes, ya por sí podemos decir que esto es fascista y por eso propongo que sean separados. También hay que recordar que las ciencias
son en su mayoría neutras, mientras que la religión, en su mayoría, tiene un peso ético muy importante, además de cultural. Además que también las pseudociencias tienen peso cultural. Además también, algo que puedo decir es que las ciencias, al tener centro de verificación, deberían tener cierto peso en el gobierno. Y lo más importante es que no importa que sea científico, religioso o pseudocientífico, lo más importante es que todas estas ideologías sean respetadas y que puedan entre sí convivir y que haya un espacio para que puedan hablar entre sí. Y con eso finalizo el video. Chao.